En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Indiscutiblemente que el tema de hoy es el discurso del presidente. 2 años de gobierno, el balance, cuáles son las perspectivas y una serie de elementos que hay que tomar en cuenta para hacer las valoraciones. Por ejemplo, en este balance, que desde cualquier experiencia que tú puedas plasmar, sobre todo si es un gobierno que se sitúa en las condiciones en que lo hizo el actual, bueno, pues ese balance, por supuesto, y ese discurso, como el que transcurrió en el día de ayer, que fue un discurso en el que se enumeraron muchas realizaciones en varias gestiones de la gestión del gobierno de Luis Abinader, pues también hizo énfasis, como había de esperarse, en situaciones adversas en el contexto internacional en que llegó al poder, admitiendo, por supuesto, que lo hizo de entrada el presidente Luis Abinader, que el momento es bastante complicado y que se ha trabajado bajo presión y que además el país necesita ideas y necesita aportes para seguir avanzando. Indiscutiblemente, los elementos que se ponen de relieve en ese contexto, desde el punto de vista para poder hacer un análisis de lo ocurrido, análisis político, por supuesto. Y bueno, este gobierno fue electo y se instaló y ha discurrido en medio de una pandemia que inició con el gobierno mismo, por lo que gestionar esa circunstancia o obviar esa circunstancia adversa, no solamente en el ámbito local, sino a escala global, yo creo que ha sido una de las mayores responsabilidades que ha tenido este gobierno, responsabilidad social, responsabilidad política, pero sobre todo una responsabilidad económica, con un balance que, según decía el presidente Luis Abinader, ha sido positivo, según los datos, por supuesto, que fueron presentados y que se miden a partir de un crecimiento económico que ellos ostentan. Pero para tratar de ser más objetivos respecto a todo esto y sin obviar las realidades, ¿no?, que han afectado a la República Dominicana y que más afectan a los y las dominicanas, para ver cómo se pudieran concretar esas soluciones a los acuciantes problemas que tenemos en el país, pues citó el tema de la inflación, que claro está, atribuyó a un carácter global que no podemos negar, y que por supuesto en algunos casos son bastante ajenos a lo que ocurre en el país, a lo que ocurre en República Dominicana, planteando como posible consuelo el tema de la erosión del poder de compra en algunos medios y por supuesto en medio de todo el proceso inflacionario. No amerita ningún tipo de discusión el hecho de que ese balance del gobierno tiene sus luces y sus sombras, y sobre todo fue un discurso que hizo énfasis en una especie de situaciones comparativas con administraciones anteriores, en el sentido de que, por supuesto, ahí cuando ofrecía el presidente Luis Abinader algunos datos respecto, por ejemplo, a las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo o a la misma línea del metro con la que se ha avanzado en este periodo, y cuando presentaba cifras que hacen la diferencia respecto a otras gestiones, yo creo que mataba 2 pájaros de un tiro, porque dejaba bastante claro lo que provocó definitivamente la salida del pasado gobierno, que fue el derroche, fue la corrupción, fueron sobrevaluaciones, fueron manejos no transparentes respecto a lo minucioso que ha sido la gestión actual en ese sentido. Pero 2 años de periodo todavía le queda bastante por ver. Fue uno de los temas en el que sin ese tono triunfalista del que en ocasiones pasadas se le había acusado y se le había
se le había notado al presidente Luis Abinader, pues hacía esa perspectiva, pero hubo temas que quedaron pendientes. Muchos temas, faltaron temas determinantes que debieron manejarse más a profundidad. Y de esos temas podemos hablar, por ejemplo, del caso haitiano, del que solamente se habló de la construcción de un muro, que yo de manera personal no pienso que sea la solución, que quizás pudo un poco ofrecer, hacer más amplio, tratando el tema de la migración en sentido general, o de las prioridades y las denuncias que se han hecho respecto al tema medioambiental, del que no a todo se le ha dado respuesta y en el que incluso se han tomado medidas que no han sido tan atinadas. O por ejemplo el mismo tema eléctrico, donde yo creo que el gobierno no tiene tantas cosas por exhibir. ¿Verdad? La señorita Lila, que es la perrita que yo tengo aquí, ella le dio por cruzar por el medio de mi transmisión y llevarse el micrófono. Yo espero que ahora se esté escuchando de nuevo bien. Pero bueno, hablaba sobre algunos temas que no se trataron, pero sobre todo, señores, lo que implican los próximos 2 años para el gobierno. Yo creo que todo va a depender en eso, que a mí me pareció que aunque no lo dijo de manera explícita, quedó totalmente implícito cada vez que el presidente Luis Abinader hablaba, cuando mostraba y cuando hacía el balance de lo que se ha avanzado y de lo que se ha hecho en estos 2 años. Hablaba si eso no es nuevo. Y sobre todo, como terminó prácticamente su discurso cuando hablaba de que la nueva restauración de la esperanza, por supuesto, se entiende claramente que es parte de ese proceso de reelección. Por tanto, yo creo que queda bastante claro, ¿no?, en este sentido. Ahora bien, yo creo que también estos 2 años ya no podrá utilizarse ese recurso del contexto internacional del que nosotros hemos estado hablando. Yo creo que ahora le tocará emplearse a fondo el presidente Luis Abinader en estos 2 años, concretizando y resolviendo problemas muy puntuales que afectan al país. En ese sentido, yo creo que va a tener que tomar algunas iniciativas que van mucho más allá de algunas que ya se han implementado y que parecían improbables, como es, por ejemplo, prácticamente la separación de 2 de los principales colaboradores del gobierno en campaña, sino que tendría que producir de alguna manera algún nivel de distanciamiento con grupos oligárquicos, que si bien es cierto, sabemos que siempre han estado presentes en todos los gobiernos, en la ocasión decidieron dar un paso hacia adelante. Y es a eso que muchos de la oposición llaman gobiernos empresariales, o mucha preeminencia de empresarios en medio del gobierno. Yo creo que en lo porvenir, y todavía con algunas situaciones que tienen que ver con las mismas dificultades y las mismas circunstancias, tendrá que el presidente Luis Abinader avanzar con la gente. Porque ya en lo que queda de gestión en estos 2 años, yo creo que la mejor propaganda política que podrá hacer de cara a esa prácticamente abierta repostulación será concretizando algunas obras. Y aquí hay temas muy puntuales sobre los que tendrá que ir en estos 2 años el presidente Luis Abinader. Y solamente menciono 2. Voy a obviar el tema incluso eléctrico, el tema de la educación y el tema de la salud, que es poco lo que se ha podido presentar, y por supuesto el tema de la criminalidad y el tema de la delincuencia, que son temas que preocupan increíblemente a los ciudadanos y a las ciudadanas. El reto está ahí, se activó inmediatamente, por supuesto, también la oposición. En el día de hoy hubo un discurso del presidente Leonel Fernández tan repetitivo y apostando un poco a la desmemoria de los ciudadanos y las ciudadanas, como que si nos olvidáramos de las circunstancias en las que salió del poder. Y la verdad que hay elementos que yo no puedo entender, ni en el caso del gobierno, en este caso, que tendrá que fundamentar necesariamente esa campaña post-reeleccionista con realizaciones, y en el caso de la oposición, ¿no?,
al acecho como gárgola, cuando debería entonces de producir una especie de acompañamiento a la gente en términos de demandas puntuales, que yo creo que es una muy buena forma de hacer campaña. El caso es que el reto está echado, fue definitivamente un mensaje con toque de campaña, parecía una rendición de cuentas, y de eso a nosotros no nos queda duda, de que la repostulación del presidente Luis Abinader, aunque no lo haya dicho de manera explícita, nos quedó bastante claro, pero sobre todo la esperanza de que ahora en este tramo, que es la mitad de su periodo y de su gestión, señores, ahora aquí ya lo que hay es que trabajar. Tiene conciencia aparentemente el presidente Luis Abinader, por eso ha hablado de el reto que implica, que será para todos, pero sobre todo el reto será para la gestión de los 2 años por venir. Señores, vamos a agradecer a Farmacia GBC, como lo hemos dicho, a más Farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Abierta todos los domingos, y por supuesto a Sardinas Dimar, a quien agradecemos el apoyo que nos da para estas transmisiones, pero sobre todo las gracias a todos ustedes que nos acompañan y transitan con nosotros en este ejercicio que hacemos de comunicación cada día. Vamos a darle like si les ha gustado y compartirla, por supuesto, sugerir a otros amigos también para que se suscriban, y así crecemos. Y suscribirse a ustedes, o los que no lo hayan hecho, porque hay mucha gente que nos ve, no están suscritos, pues suscríbase ahora y también háganlo a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.